Bueno, son las 19:34 y estamos ya en el estudio con Víctor Ramos. Él es abogado, fiscal del Consejo de Políticas de Infraestructura y socio fundador de Molina y Ríos, que además se acaba de fusionar con Ovalle y Bulnes, entiendo. Y lo tenemos acá para conversar acerca de las situaciones distintas que hemos visto durante estos días, semanas y meses de fallas en infraestructura. ¿Cómo está, Víctor? Bien. Muy buenas tardes. Los saluda Cecilia Olmedo desde el estudio. Gabriela Valenzuela desde Buenos Aires. Muchas gracias. Hola Gabriela. Víctor. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Víctor Ríos es mi apellido, por si acaso. Víctor Ríos. Sí, parecido, pero... Sí, Víctor Ríos. Bueno, muchas gracias por la invitación y así encantado de poder conversar con ustedes. Bueno, lo primero que queremos abordar es la situación de la infraestructura en Chile. ¿Hay un problema de fiscalización, de permisología que no está siendo bien aplicada? Porque todo el mundo reclama de la permisología. Finalmente lo que vemos son fallas como las filtraciones ahí en Abo, en la autopista Vespucio Oriente, o lo que veíamos hace unos días también en lo que ocurrió con los Panamericanos en algunos departamentos que tenían filtraciones de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la infraestructura tiene varias dimensiones, para contestarte la pregunta. Una dimensión de política pública, carteras de proyectos, en fin, que es donde nosotros como CPI hemos estado hace ya mucho tiempo intentando que eso sea una política a largo plazo de Estado. ¿No es verdad? O sea, ¿qué hacer? Es un tema que traspasa los gobiernos, porque en definitiva cada proyecto, como ustedes saben, se demora muchos años. Y en consecuencia, en vez de estar discutiendo gobierno a gobierno qué hacer, gobiernos de periodos cortos, es un tema que deberá ser más institucionalmente tratado con una política de Estado y que los gobiernos vayan decidiendo qué hacer, ¿no es verdad?, dentro de esas prioridades. Es una primera cuestión que está muy vinculada con la productividad, que el Foro Económico Mundial lo trata como un elemento pilar de la productividad. Ahí donde Chile ha ido cayendo, con muchos otros países también de la región, hace muchos años, no solamente en el último tiempo. Entonces, esa es una primera cuestión que es significativa, diría yo, en términos de cómo llevar adelante la infraestructura de un país, bajo qué modelos, si es concesiones, construcción directa, en fin, y que se ha dejado de lado. Recientemente se suscribió un convenio con el Ministerio de Obras Públicas por parte del CPI para al menos explorar la forma de poder gestionar la infraestructura. Lo segundo tiene que ver con, que está más vinculado con tu pregunta, Cecilia, es, bueno, cómo gestionar esta infraestructura, en definitiva, a través de qué asociación pública o privada, ¿no es cierto? Porque, y la verdad es que en ese sentido también hay muchas cosas que avanzar. Tenemos que mejorar los modelos contractuales, particularmente contratación directa. Yo diría que en general las concesiones, por ejemplo, funcionan bien en términos de los riesgos, están bien asociados, hay un riesgo de diseño y de construcción que es del concesionario. Es decir, el Estado no solamente se ahorra dinero, en el sentido que no hace la inversión, sino que además se ahorra problemas también, dicho de alguna manera. Y en cuanto a los temas de problemas, en fin, lo que tú mencionabas, la verdad es que más allá de los esfuerzos que se hacen en términos de mejorar los diseños, siempre pasan cosas. O sea, en infraestructura, sea que esta sea una infraestructura pública, una infraestructura privada, en fin. Bueno, hay casos paradigmáticos como el caso del puente de Caucao, ¿no? ¿Verdad? Que es como un poquito un exceso en ese sentido. Pero siempre pasan cosas. El tema que tú mencionas de estas filtraciones, claro, es un tema de ingeniería, en fin, hay que establecer las causas. Lo mismo que pasó con los socavones de Concón, ¿no es verdad? Pero lo que sí es que es importante tener claro que cuando hay una concesión detrás, hay seguros comprometidos, hay mecanismos para, de alguna manera, tratar y gestionar ese tema. Entonces, yo diría que no es que, digamos, se estén haciendo las cosas mal en términos de ingeniería. Yo creo que el mayor déficit, bueno, yo soy abogado, por tanto estoy más vinculado a esos temas, está más bien en los modelos de contratos, en cómo gestionar esos problemas cuando ocurren. Si no estuviéramos... Víctor. Sí, Gabriela. Sí, hay, a ver, modelos de contrato. Tú decías, a ver, son proyectos que demoran años. Claro, pasan por muchas etapas, muchos análisis, entre otras cosas. Deberíamos mejorar los modelos contractuales. ¿Cómo se hace eso hoy en día? ¿Y cómo queda la imagen
país, por así decirlo, cuando tenemos estos casos que son lamentablemente muy llamativos. Lo de los Panamericanos, lo de AVO, lo de los socavones, no son cosas menores. Entonces, no sé, para el inversionista que dice, a ver, chuta, me quiero meter en esto, pero mira los ejemplos que hay ahí fehacientes. O sea, estoy mirando los errores que han habido y no sé si me convenzo o no respecto de querer invertir ahí. A ver, yo creo que, mira, el tema, por ejemplo, de los Panamericanos, y bueno, lo comentas porque lo podemos comparar con los Panamericanos de Lima, Perú. ¿Ah? A mí me toca, yo soy presidente de una federación deportiva, de la Ecuestre, así que estoy bien vinculado más con el tema panamericano, en fin, ya están llegando las delegaciones. Y sin ánimo de venir a criticar a nadie acá, porque la verdad es que el país igual ha hecho un esfuerzo inmenso en términos de infraestructura panamericana, pero si uno compara los mecanismos para hacer esa inversión que se hicieron en Chile versus los que se hicieron en Perú, por ejemplo, ¿qué hicieron los peruanos? Los peruanos dijeron, ¿saben qué más? Nosotros no queremos hacer esta inversión de la Villa Panamericana y las instalaciones deportivas a través de los mismos contratos que tenemos siempre con la injerencia de la Contraloría General de la República Peruana, modelos, digamos, arcaicos de alguna manera. Sabemos que hay mucho riesgo de no poder cumplir los plazos. Entonces, hagamos un convenio con Inglaterra, con el Reino Unido, de modelos contractuales eficientes, probadamente eficientes a nivel mundial, donde la forma de gestionar la infraestructura es muy distinta, es mucho más colaborativa. ¿Ah? Es más de sentarse toda una mesa y ver, así dicho en simple, ver cómo se resuelven los problemas inmediatamente y no una posición de trinchera, que es lo que tenemos en Chile, que en el fondo cada uno defiende su interés y al final lo que se ve postergado el proyecto. ¿Así fue en esta oportunidad? Yo no tengo conocimiento exacto de las razones por las cuales hemos como sufrido, por decirlo así, de llegar al último día con la infraestructura como bien al límite. Pero independiente del gobierno de turno, independiente digamos, de quienes están detrás, los liderazgos políticos, en fin, que hay detrás de esta iniciativa, lo cierto, yo soy convencido que el problema no es eso. El problema es que no gestionamos la infraestructura con contratos adecuados. Y en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que al haber digamos, unas posiciones controversiales, en vez de colaborativas, los proyectos se atrasan porque al final se alimentan las controversias al no resolverse a tiempo. Si uno analiza, por ejemplo, las sentencias de los tribunales que le dan la razón al contratista, la mayor parte de las compensaciones son por atraso en la toma de decisiones del Estado, Ministerio de Pública, Ministerio de Salud, Servio, en fin. O sea, ese es el problema. Si tuviéramos en un contrato, por ejemplo, en Australia, en Japón, en otras latitudes, que evidentemente son otras culturas, y no es fácil, ¿no es verdad?, cambiar de cultura rápidamente, pero esos contratos que se manejan en una misma mesa, incluso los riesgos del contratista son riesgos del proyecto. Entonces, hay una forma de gestionarla muy distinta. Estamos conversando con Víctor Ríos, abogado y fiscal del Consejo de Políticas de Infraestructura, socio fundador de Molina y Ríos. Aprovecho de preguntarle, hablamos de los contratos, de cómo se gestionan estas obras de infraestructura, sin embargo, hay alguien que paga las consecuencias. O sea, hoy día los usuarios de AVO están cerrados, no pueden transitar por ahí o transitan a muy baja velocidad más allá de las sanciones o de las multas que se le cobren a la empresa por esta mala construcción. Están también los socavones, que están con 2 edificios totalmente evacuados. Hoy día les entraron a robar porque no pueden volver a su departamento. Claro. Estamos con el susto que es los Panamericanos. Se nos lluevan los departamentos que se hicieron ahí en la Villa Panamericana. Entonces, hay personas que sufren esto. Entonces, más que cobrar multas y que generar contratos y convenios que puedan resolver este tema de manera público-privada, ¿no sería necesario establecer una nueva etapa donde haya una fiscalización efectiva que impida que esto pase? Porque cuando ya se cobran las multas, se cobran las multas, pero ya las molestias de los usuarios ya estuvieron. Sí, yo creo que es un conjunto de factores. O sea, yo insisto en que el tema de la ingeniería, más allá de que hayan esfuerzos y que se pueda mejorar, yo creo que esa es una causa. O sea, Chile en general tiene muy buena ingeniería.
estos casos, claro, que ustedes mencionan son casos de mucha connotación pública, evidentemente, por las consecuencias que tienen. Claro, son llamativos, son... Exacto. La prensa también, claro. El tema de agua a mí me da la impresión que es un tema sumamente técnico, porque la verdad es que tenemos empresas constructoras y concesionarias de primer nivel internacional, tenemos al Ministerio de Obras Públicas que ha fiscalizado esa obra. En fin, yo creo que no me quiero adelantar porque no es un tema que maneje en detalle, pero me da la impresión que es un tema de laboratorio, por llamarlo así. El tema del socavón, yo creo que hay un tema, bueno, en desarrollo, ¿no? Porque ahí hay una obra que aparentemente no se mantuvo y que habría sido la causa. Pero hay otros, yo diría que si uno hiciera un catastro de problemas de obras públicas, no solamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que en general son muy buenos ingenieros y muy buenos inspectores fiscales y todo también, ¿eh? Y se trabaja bien de la mano. Pero el problema mayor, que es un problema, diría yo, que está oculto, es que es la cantidad de obras que no se hacen, por un lado, porque tenemos poca competencia. Hoy día tenemos cada vez menos competencia de empresas contratistas que se atrevan, perdón que lo diga así, a contratar con el Estado, por una razón de postergación de pagos, de demoras, en fin. Y hay un costo que tiene que ver con la postergación de los proyectos públicos y sociales. Vale decir, proyectos que se iban a desarrollar en una fecha determinada, un hospital, por ejemplo, y se toman decisiones que finalmente el hospital, en vez de demorarse 4 o 5 años, se demora 12. ¿Ah? Y fíjense el ejemplo que tenemos en el megapuerto de San Antonio. ¿Ah? Hoy día Perú está por inaugurar el megapuerto de Chancay, cerca de Lima, que va a tener la capacidad de traer buques, digamos, de gran tamaño, que van a llegar a Perú, y los buques que llegaban a Chile ya no van a llegar. Y entonces, si usted quiere importar una mercadería, en fin, va a tener que pasar primero por Perú, y después va a tener que, vía cabotaje nacional, va a tener que llegar a Chile, con sobrecosto, con demora, en fin. O sea, los peruanos han sido extraordinarios, a pesar de los problemas que pueda tener Perú, en fin, de otro tipo. Pero en aspectos políticos. Políticos, entre otras cosas. Por decir algo. Por decir alguna cosa. Víctor, antes de terminar, porque nos quedan 30 segundos, se acaban de fusionar los estudios de abogado Molina y Ríos, y Ovalle y Bulnes. Muy cortito, ¿para dónde va esto y qué es lo que persigue? Bueno, muchas gracias. No, Ovalle y Bulnes es un estudio muy reconocido en materia de litigio, arbitraje. Y nosotros, Molina Ríos, también vemos litigio, arbitraje, y nos dedicamos especialmente a proyectos de infraestructura y de construcción. Entonces vimos una oportunidad para poder atender mejor a nuestros clientes y ampliar fronteras internacionales para abordar lo que creemos que hacemos bien y poder, digamos, ofrecer una buena firma de asesoría y de litigios en arbitraje en materia de todo tipo, digamos. Y en ese sentido nos pareció interesante por unir fuerzas entre ambos estudios y mantenernos como una oficina especializada, boutique, pero con esta área de práctica. Perfecto, le agradecemos entonces a Víctor Ríos, ahora sí que dije bien el apellido, por habernos acompañado esta tarde aquí en Pauta Final. Que tenga muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Un abrazo. Adiós. Todo